Es un privilegio para mí presentarles algunos datos sobre el impacto y control de los patógenos reproductivos bovinos. Como estamos aquí hablando sobre todo del virus de la diarrea vírica bovina, es importante para nosotros entender las múltiples causas que pueden originar pérdida reproductiva. La mayoría de los ganaderos no están en una situación en la que salen y buscan activamente la identificación de estas situaciones de pérdida, sino que básicamente salen y se encuentran los problemas. El más dramático de los problemas que se ven se presenta cuando hay una pérdida del feto en gestación tardía. Suele ser realmente dramático y realmente significativo para un ganadero encontrar estas pérdidas, y a menudo les inducen a contactar con sus veterinarios para investigar cuál es la causa de esta pérdida reproductiva. Necesitamos entender que hay causas no infecciosas de pérdidas reproductivas y también causas infecciosas. Cuando empezamos a hablar de las causas infecciosas, podemos ver que tanto las bacterias, los virus, como los protozoos, todos ellos desempeñan un papel en este proceso. Es importante para nosotros entender, si miramos el estudio de Hallmark publicado en Kirkbride en 1992, es importante para ustedes como veterinarios trabajando con el ganadero ser muy claros en el hecho de que cuando se identifica un feto bovino abortado y se han enviado todas las muestras apropiadas al laboratorio de diagnóstico, la oportunidad de identificar el agente causal como un agente infeccioso es menor del 50%. Podéis ver en el gráfico de vuestra pantalla que tenemos un 26% de estos fetos bovinos abortados en los que no se identifica ninguna lesión o ninguna causa de lesiones. Tendremos otro 26% que presenta lesiones, pero no puede verse ningún agente identificado en esos fetos. Naturalmente, podrían argumentar que esto fue en 1992 y que hemos recorrido un largo camino desde 1992. Podéis ver que Wilson ha publicado recientemente un artículo en 2016, es decir, en una situación con muchos test de diagnóstico nuevos. En este manuscrito de 2016, recientemente publicado en Canadá, vemos casi el mismo porcentaje de fetos bovinos abortados que resultan no diagnosticados, o incluso, si identifican las lesiones, no pueden identificar ninguna causa infecciosa de estos abortos bovinos. Comento todo esto para decirles, como veterinarios trabajando con ganaderos, que cuando identificamos un ternero que nace antes de término, necesitamos entender que la pérdida de este feto abortado puede tener múltiples causas infecciosas y algunas no infecciosas, y que, al trabajar con esos ganaderos, necesitamos ser claros con que los test de diagnóstico van a descartar muchas cosas y necesitamos estar conforme con las pruebas precisas para decir lo que podemos identificar, entendiendo desde el principio que en la mayoría de los casos las causas no infecciosas serán identificadas como las causantes de ese aborto bovino. Necesitamos también entender que cuando tenemos un ganadero que está observando estos abortos de último periodo, a pesar de que son tremendamente espectaculares y tremendamente preocupantes, eso es realmente solo la punta del iceberg. Porque cada vez que haya una causa infecciosa para un aborto bovino, hay frecuentemente una pérdida reproductiva asociada con infertilidad, asociada con la muerte embrionaria temprana. Y es donde vamos a ver otros problemas que están realmente causando problemas más significativos, aunque esos problemas son menos impactantes. Así, en esta diapositiva pueden ver que los incidentes de pérdida temprana en fertilidad, pérdida embrionaria temprana, es mayor que la pérdida que vemos alrededor y durante el momento del parto, que es realmente mayor que la pérdida que vemos en las etapas tempranas de la vida de este ternero. Así, podemos usar esta situación para ayudar al ganadero a pensar sobre las causas tempranas de pérdidas reproductivas que realmente pueden ser más significativas para su explotación. Así, al hablar de diferentes causas de pérdida reproductiva bovina, podemos enumerar una larga lista de bacterias, hongos, protozoos y agentes virales. Entender y considerar esto simplemente nos ayuda a incluir una lista completa de potenciales diagnósticos de este problema. También es importante comunicar pronto a los ganaderos que algunos de estos agentes son zoonóticos y que eso significa que podrían causar infección y enfermedad en los humanos. Así, cuando hablamos de brucela, leptos, fiebre Q, clamidia o toxoplasma gondii, tenemos que tener una visión clara de que en esas situaciones no estamos solo preocupados por el ganado, salud y bienestar, sino que tenemos que interesarnos también por la salud y el bienestar humano.
Así, para el debate de hoy, nos vamos a enfocar en 8 patógenos. Estos 8 patógenos causan a menudo pérdidas reproductivas en diferentes áreas del mundo y dan un completo panorama de los diferentes tipos de agente de los que debemos preocuparnos. El primer agente del que hablaremos es Campylobacter fetus, subespecie Venerealis. En este caso tenemos un organismo bacteriano. Es una bacteria gram negativa, con forma de S. Normalmente causa infertilidad. Causará también abortos tardíos, pero tenemos que estar más preocupados por la infertilidad, por el retraso en la concepción que vemos en las vacas debido a este organismo bacteriano. Esta enfermedad, en muchas partes del mundo, se llama vibriosis. Es un agente bacteriano transmitido venéreamente y que puede causar pérdidas reproductivas significativas debido a la infertilidad. Es uno de los 2 agentes transmitidos venéreamente de los que hablaremos, ya que consideramos los diferentes patógenos reproductivos sobre los que preocuparse. Este organismo puede sobrevivir en el cuello uterino de las hembras durante toda la gestación. Por ello debemos poner en marcha ciertas medidas de control. El diagnóstico es por cultivo del organismo obtenido de muestras apropiadas. Del toro es el esmegma prepucial, semen, y de la hembra puede ser de fluidos fetales o secreciones vaginales o placentarias. Es controlada en la mayoría del mundo por pruebas diagnósticas, notificación y eliminación de los animales. Así, sobre la base del diagnóstico y el sacrificio de animales, se ha erradicado en muchas partes del mundo. Es una enfermedad de la lista B de la Oficina Internacional de Epizootias de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Antes de la criopreservación del semen bovino, se requieren análisis y se le añaden antibióticos para asegurar que este organismo no se transmite accidentalmente y asocia con muestras que se han testado negativas en el sistema. Se pueden utilizar vacunas para mitigar los problemas. Las vacunas están asociadas tanto con la prevención de la infección como con la cura aparente, indicándonos que las vacunas disponibles para la Campylobacter fetus subespecies Venerealis son ciertamente muy efectivas. Hay algunos casos documentados en la literatura donde el organismo no ha sido controlado por la vacunación. En estos casos, parece que las cepas de campo tienen tales mutaciones que la vacuna no garantiza la vacunación apropiada o efectiva. Existe cierta preocupación sobre estos reportes en la literatura. Ahora vamos a cambiar a otro organismo. Este organismo es realmente un indicador para nosotros de todo el conjunto de organismos bacterianos. Este agente se llama Histophilus somni. Se asocia con algunas enfermedades respiratorias en terneros, pero también puede asociarse con pérdidas reproductivas. El desafío aquí, con esta pequeña bacteria gram negativa en forma de barra, es la cuestión de si se identifica el organismo, ¿es una bacteria común de la flora normal? ¿O está simplemente ahí porque está ahí? ¿O está realmente causando enfermedad? Así, en esta situación, en el laboratorio de diagnóstico, solo será diagnosticado como la causa de pérdidas reproductivas si se cumplen ciertos criterios. Esos criterios comportan un cultivo casi puro del organismo. Segundo, tienen que verse lesiones inflamatorias asociadas con el cultivo puro de este organismo bacteriano. Y por último, el tercer criterio, no tiene que haber ninguna otra causa probable asociada con los abortos bovinos. Así, esto crea un umbral. Porque tú identifiques Histophilus somni asociado con el feto abortado, eso no significa que sea la causa del aborto. Podría ser flora normal asociada con ese ternero. Así, vemos en algunos casos una placentitis con septicemia fetal y en toros podemos ver una epididimitis asociada con estas lesiones inflamatorias. Puede ser tratada con antibióticos. Se puede controlar a través de la vacunación. Yo he estado involucrado con algunos rebaños donde el diagnóstico del cultivo puro de Histophilus somni, seguido por tratamiento antibiótico y una apropiada vacunación, causó un significativo incremento en el índice de concepción, los índices de preñez y el índice de nacimiento de terneros. Es decir, que es algo que debería ser considerado. Pero tenemos que entender los desafíos que acompañan la diferenciación de la flora normal versus la situación que realmente la identificación de un patógeno, una enfermedad causada por un agente en estos animales.
El siguiente agente que tenemos es un agente que ha sido erradicado en la mayor parte de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Europa Occidental y los Estados Unidos, que es Brucella abortus. Es un patógeno intracelular, cocobacilo, gram negativo, pequeño y zoonótico. Es notificable. Está controlada a través de procedimientos de erradicación regulados en la mayoría del mundo. Se transmite oralmente y, curiosamente, se replica preferentemente en la placenta del ganado vacuno. Hay un cierto azúcar en los tejidos placentarios que causa que este organismo gram negativo se replique de manera logarítmica, un crecimiento tremendo y rápido causando placentitis, causando abortos de estos terneros en la última parte de la gestación. Este organismo se propaga en secreciones de uretritis desde 3 semanas antes a 3 semanas después del aborto. Una de las razones por las que es importante es porque, de nuevo, es un patógeno humano así como bovino. Por eso tenemos que preocuparnos por la salud del veterinario y del productor cuando tienen este organismo gram negativo que se amplifica hasta una enorme concentración asociada con la placenta bovina y repartiéndose en el ambiente. Los abortos en estas situaciones ocurren en la última mitad de la gestación. De nuevo, la mayoría del mundo tiene un programa de erradicación sistemático. Ya ha erradicado este organismo, pero para nosotros es muy a menudo útil no olvidar el potencial de este agente para ser identificado en áreas donde ha sido previamente erradicado. En los Estados Unidos tenemos un problema alrededor del Parque Yellowstone, asociado con el búfalo. Nosotros no controlamos esta infección bacteriana en el búfalo. A veces el organismo se transmitirá desde el búfalo a los rebaños alrededor del Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos. Nosotros intentamos su control basado en el testaje de animales, utilizando la serología para ver si son seropositivos, si tienen anticuerpos para el organismo, eliminando los animales infectados y vacunando los animales susceptibles. La vacuna modificada laboratorialmente podría causar una exposición zoonótica. Así que tenemos que ser precavidos entendiendo que es una vacuna viva modificada, una vacuna bacteriana viva modificada. Y realmente la administración a los animales puede, bajo unas ciertas circunstancias singulares, resultar en la transmisión del agente zoonótico a la gente. Por esto debe existir cierta consideración por la seguridad alrededor del uso de la vacuna. La vacunación de las novillas preñadas puede causar problemas, por eso debe ser monitorizada cuidadosamente en el programa de erradicación en el que estemos implicados. Vamos a movernos a otro agente bacteriano. Es zoonótico y es realmente un problema para nosotros, puesto que nos enfrentamos a diferentes casos. Y este agente es la Leptospira. Hay diferentes especies de Leptospira, pero lo que vemos aquí es que la Leptospira es una situación desafiante. Consideramos en esencia 2 situaciones diferentes. Lo veréis en las 2 mitades de esta diapositiva. En la izquierda, vemos un debate de lo que podemos llamar leptoadaptada al hospedador. Los organismos Leptospira adaptados al hospedador, en resumen, causan muy poca enfermedad y sobrevivir muy bien en ese animal hospedador. Estamos hablando aquí de las especies Harjo y Harjoprasjidno, que pueden causar abortos. Tienen muy baja patogenicidad, por lo que pueden causar algún grado de infertilidad, pero el índice de abortos es muy bajo. Y puede ser difícil detectarlo realmente en una población vacuna. También hay una asociación con muerte embrionaria temprana, pero no vemos ningún otro signo clínico. No hay otros signos de enfermedad en la vaca. Puede resultar un feto autolisado. No obstante, si consideramos la parte derecha de la diapositiva, vemos un cuadro muy diferente con especies de lepto que, en esencia, no crecen bien o no causan esta enfermedad endémica. Cuando consideramos los serobares, que están mantenidos en otros animales, tales como pomona, a menudo encontrado en cerdos, causan enfermedad muy significativa. Cuando infectan al ganado vacuno, es una enfermedad esporádica. Esto no ocurre comúnmente, pero se asocia con tormentas de abortos. Por eso, más que decir menos de un 10% de índice de abortos, vamos a decir que vemos más de un 50% de abortos en este rebaño de vacas específicos si vemos leptopomona causando esa infección. En este caso, vemos signos clínicos, no solo abortos, sino también enfermedad sistémica de esta vaca. Podemos ver enfermedad hepatorrenal, asociada con problemas de hígado, problemas de riñones. Podemos ver fotosensibilización. Podemos ver anemia hemolítica en estos animales. Es decir, enfermedad sistémica severa muy significativa, que será identificada en asociación con esta tormenta de abortos si consideramos estos serobares de lepto que son endémicas en poblaciones vacunas.
Y ahora entramos en la pregunta de cómo lo controlamos. Entendiendo que este es un organismo zoonótico, nos gustaría obtener el control. Desafortunadamente, en los Estados Unidos, cuando consideramos las pérdidas reproductivas en animales, se ha hecho un gran trabajo con una vacuna. Un estudio interesante, utilizando 2 dosis de una vacuna monovalente frente a Leptospira borspeterseni serovar arjocepa arjobovis. Así que de la que hablamos era una cepa endémica específica que consideramos es la causa de niveles bajos de pérdidas reproductivas en vacuno. Un impresionante estudio con 1.894 vacas y novillas Holstein de ganaderías de leche de California Central. Cuando hicieron esta prueba aleatoria frente a control, vieron que esta vacuna no era efectiva en mejorar la eficiencia reproductiva o en disminuir la diseminación en orina de las lepto. Por ello, en resumen, eso nos llevó a decir que este control de lepto, específicamente enfocado en la vacuna, no mejoraba la disminución de pérdidas reproductivas y no disminuía la diseminación de este organismo en el ambiente por la orina. Sin embargo, necesitamos ser cuidadosos, ya que los ganaderos a menudo se apropiarán de ese mensaje y dirán que no hay necesidad de estar preocupado o de vacunar frente a ningún tipo de serovar de lepto, y ese no es realmente el caso. Si consideramos Pomona, Jarjo, gripo tifosa, canicola. Necesitamos pensar sobre Pomona, gripo tifosa y canicola, puesto que estos serovares, que no son endémicas del ganado, pueden causar enfermedad. En consecuencia, puedes ver, basándonos en la pérdida reproductiva en rebaños específicos, que la vacunación frente a este tipo de serovares podría ser recomendada porque así podemos evitar la tormenta de abortos o un alto porcentaje de abortos que ocurren esporádicamente durante un gran número de años. Saltamos al próximo organismo. Este es un coccidio parásito interesante. Se estima que en la industria láctea estadounidense puede causar unos 546 millones en litigios y en la industria cárnica 111 millones de dólares en pérdidas. Se produce en todos los países. No conozco ningún país que tenga un plan de erradicación frente a Neospora caninum. Vemos abortos entre los 4 meses de gestación y el nacimiento. Podemos ver mortinatos, terneros prematuros y terneros que muestran deficiencias neurológicas asociadas con esta infección que ocurre en el útero de estos animales. La transmisión al ganado ocurre por ingestión de los oocitos que se diseminan en las heces de los perros infectados. Estos cánidos pueden ser salvajes, tales como coyotes o lobos y otros, o pueden ser perros domésticos. Lo que vemos es que la ingestión de oocitos de las heces de estos perros que contaminan los piensos del ganado pueden estar asociados con la transmisión de Neospora caninum. Podemos ver también una transmisión bastante consistente de una vaca infectada al feto en el útero. Así, esta transmisión vertical puede generar problemas tal y como consideramos la situación. Hace años en los Estados Unidos teníamos una vacuna que se demostró no efectiva. Actualmente no hay en todo el mundo una vacuna efectiva para controlar la infección por Neospora caninum en el ganado vacuno y sus pérdidas reproductivas consecuentes. Vemos que es importante, en los intentos de controlar esta enfermedad, proteger los piensos de la contaminación con heces caninas que pueden contener los oocitos que podrían causar el problema. El siguiente que podemos ver es un protozoo flagelado en forma de pera, Trichomonas fetus. La tricomoniasis puede causar pérdida reproductiva significativa, a menudo con retrasos en los índices de concepción, a menudo con unos pocos abortos de último periodo. Pero más comúnmente, estamos preocupados por la infertilidad temprana, asociada con inflamación del tracto reproductivo de la hembra debido a este agente protozoario. Podemos ver algunas piometras, algunos fetos abortados por causa de esto, pero de nuevo, el mayor problema esté en muerte embrionaria temprana y la fertilidad con índices de concepción retrasados. Cuando miramos los signos clínicos, veremos un alto porcentaje de vacas no preñadas, una concepción retrasada, abortos tempranos, inseminaciones repetidas, abortos de último término ocasionales, piometra en un número pequeño de vacas. La razón por la que menciono la piometra es porque comúnmente no se ve. Pero si ves muchas piometras tras la inseminación en un rebaño de carne, el germen Trichomonas fetus tiene que estar en un lugar prioritario en tu lista para hacer el diagnóstico diferencial.
En esa situación, tiene que ser una preocupación significativa. El impacto económico de este organismo es la pérdida de terneros, bien por el hecho de que no se ven gestaciones o porque esas gestaciones ocurren más tarde. Los terneros vendidos en el tiempo usual van a ser menos y pesar menos y no tan rentables para el ganadero. También hay un coste por la eliminación de las vacas infectadas y su reemplazo. Vacas infectadas y los toros cuando hablamos de tricomonas. Uno de los retos es la seguridad en el diagnóstico de ausencia de infección en un animal. En resumen, buscamos los toros con Tricomona fetus. No vemos signos clínicos de la enfermedad. Pero lo que sí que vemos es, si tienes simplemente una única muestra, independientemente de que hagas PCR en esa muestra o haciendo cultivo del organismo en esa muestra, si tienes un resultado negativo, la confianza, certeza con la que puedes decir que ese toro es negativo, es realmente un problema. La confianza en la validez de un único test negativo en un toro es ciertamente arriesgado. Tenemos que mirar los factores de riesgo en el rebaño. Si está usando monta natural versus a inseminación artificial en vacas, se incrementará la probabilidad de que las tricomonas sean un problema en el rebaño. Si son rebaños grandes con 550 vacas o más, comparando con uno de 100 hasta menos de 500, podéis ver en la diapositiva que la incidencia de Tricomona fetus, que podemos ver asociada a estos casos, es muy diferente en los Estados Unidos, especialmente cuando tenemos explotaciones funcionando con lo que podemos llamar unidades multiprogenitor, donde metes un gran número de toros para inseminar un gran número de vacas, todos juntos en un rebaño, todos en unos prados. Podemos ver significativos problemas con tricomonas siendo transmitidas a lo largo de los años por este grupo de toros, puesto que todos ellos montan las vacas. Para controlar esta situación, bioseguridad y analítica. De nuevo se necesitan test fiables. La cuestión sobre si podemos o no confiar en un único test negativo, ya sea con PCR o con cultivo, vuelve a entrar en juego. También la eliminación de animales infectados. Cuando tú eliminas animales infectados, vas a tener una situación en la que, en resumen, tienes un rebaño libre de Tricomona fetus y entonces, con analíticas apropiadas y medidas de control, proporcionar mayor seguridad de que no permites que el organismo sea reintroducido en el rebaño. En muchas ocasiones, en los Estados Unidos, tendremos rebaños que están libres de tricomonas. Tenemos condados e incluso estados donde se ha implementado el testaje y están libres de Tricomona fetus y de las pérdidas que hemos comentado. Hay una vacuna disponible y debe entenderse claramente que esta vacuna puede realmente mejorar la eficiencia reproductiva de los rebaños infectados. Como veis en la diapositiva, 2 dosis de esta vacuna muerta de Tricomona fetus administradas con un intervalo de 14 días y la segunda dosis administrada 60 días antes de la inoculación de estas novillas individuales de un desafío con este organismo controlado rigurosamente en las inseminaciones consiguientes, aumentan los índices de concepción del 70 al 95% y también incrementa el índice de partos, con lo que vemos un 50% de producción de terneros en el grupo vacunado versus un 20% en el grupo no vacunado. Así, la vacuna es realmente efectiva, pero al mismo tiempo, la vacuna no es la respuesta para controlar este problema, debido a que el ganadero será mucho más rentable sin tener el organismo introducido en su rebaño que si vacunara a las vacas para prevenir esta pérdida que está ocurriendo. Así, aunque la vacuna es efectiva, claramente se ve que la vacuna realmente solo proporciona una parte del control que se requiere. El mayor énfasis debe hacerse en no introducir este organismo en el rebaño. Y vamos a hablar un poco ahora de los patógenos virales. Vamos a hablar de 2 patógenos virales que pueden causar pérdidas reproductivas en el ganado vacuno. Vamos a ver los 2 patógenos virales más importantes. Uno es el herpesvirus bovino tipo 1. Es un virus DNA. Se transmite por secreciones nasales y orales y semen. Como muchos herpesvirus hacen, y este lo es, establecen latencia, por lo que pueden estar asociados con infecciones no proliferativas de células de larga duración, que tras estrés del animal veremos un agravamiento de este herpesvirus.
Veremos transporte zonal interactivo del herpes virus de vuelta al lugar de entrada si es una lesión respiratoria o lesión reproductiva. Y podemos ver un agravamiento. Las vacas infectadas latentes diseminarán el virus bien por secreciones nasales o a través de secreciones vaginales en estas situaciones. Podemos ver que el herpes virus bovino tipo 1 puede variar de una infección subclínica asociada con fiebre. Puede causar infertilidad, endometritis, puede causar disminución de los índices de concepción, puede causar vulvovaginitis postular infecciosa en la vaca, puede causar balanopostitis en el toro, podemos ver lesiones oculares, conjuntivitis, enfermedad respiratoria significativa, y entonces, dependiendo del animal y del estrés, podemos llegar a una situación en la que vemos la infección latente. Y cuando digo que vemos la infección latente, lo que realmente quiero decir es que no vemos nada, porque el animal está latentemente infectado. Cuando no está estresado, no vemos ninguna enfermedad, ninguna lesión asociada con el animal, pero entonces, durante un periodo de estrés, podemos ver un recrudecimiento, por lo que, resumiendo, es una situación que necesitamos controlar. Hemos visto algunos programas de erradicación en Europa, son muy efectivos en esto. Desafortunadamente, en los Estados Unidos, todavía estamos lidiando con el herpes virus bovino tipo 1 como un patógeno reproductivo significativo y un muy significativo patógeno respiratorio en grupos de terneros. Por ello, el foco debe ponerse en la erradicación que se ha realizado en muchas partes del país y en muchas partes del mundo. Desafortunadamente, en los Estados Unidos, no estamos actualmente en esa situación. Tenemos hipervirus tipo 1 que es ubicuitario en muchas poblaciones de ganado vacuno en los Estados Unidos. Así, el control se basa en vacunas vivas modificadas y vacunas muertas. Vemos que con vacunas vivas modificadas, la inmunidad se consigue muy rápido, ocurriendo desde 48 a 72 horas después de la administración de una única dosis de vacuna viva modificada a los animales. La duración de la inmunidad es muy larga. Hay preocupación en torno a la reversión a virulencia que no hemos visto, pero que estamos normalmente preocupados, pero no lo sabemos claramente. Basándonos en los estudios de los Estados Unidos, es la vacuna viva modificada de IVR la que puede estar asociada con abortos si se administra a hembras gestantes. En los Estados Unidos, solo se pueden administrar estas vacunas vivas modificadas de IVR a vacas preñadas únicamente si previamente han recibido la misma vacuna antes de la inseminación. Pero incluso así, la investigación nos indicaría que podemos ver en algunos lugares alrededor de 1 de cada 200 abortos asociado con la administración de esa vacuna a hembras gestantes. Es decir, que hay algún riesgo asociado con la vacuna viva modificada para IVR cuando se administra a vacas gestantes, incluso de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta en los Estados Unidos. Por otra parte, la vacuna muerta puede realmente proporcionar un gran beneficio. Existe administración intramuscular o subcutánea de esa vacuna. Proporciona inmunidad tras 7 a 10 días de la segunda vacunación. Es decir, de nuevo con el producto muerto tienes que dar 2 dosis normalmente con 3 semanas de diferencia. La duración de la inmunidad es más corta. No se replica en animales vacunados y por ello es segura en vacas gestantes. Así, en los Estados Unidos, tenemos estas 2 vacunas diferentes que pueden ser utilizadas para el control. Y en resumen, indica claramente que necesitamos tener algún tipo de protección vacunal de las vacas frente a este virus en los Estados Unidos. Y ahora tenemos el asunto de nuestro coloquio, sobre el que discutiremos más, y es el virus de la diarrea viral bovina. De nuevo, recordad cuando iniciamos esta presentación. La iniciamos con la discusión sobre el hecho que la pérdida reproductiva de un feto bovino es a menudo la más dramática situación que un ganadero padece y que puede contar. Necesitamos hacer algo al respecto de esta pérdida reproductiva en este rebaño. Pero entendiendo que el virus de la BVD puede causar abortos, puede causar estos dramáticos abortos de último término, el virus de la BVD causa mucha más significativa infertilidad y causa pérdida reproductiva temprana mucho más significativa que las muertes embrionarias tempranas que veremos. El virus de la BVD es un patógeno único. Habéis oído mucho sobre él anteriormente. Podemos ver una gran variedad de situaciones, desde algunas subclínicas a otras asociadas a muertes agudas. Las infecciones fetales pueden ser las más dramáticas. Y por supuesto, el caso en el que si se ha generado un ternero persistentemente infectado,
Este ternero es infectado con una cepa nocitopática de BVD antes de aproximadamente los 125 días de gestación, resultará en un animal que disemina el virus durante toda su vida y que la diseminación del virus causará tremendos problemas en todos los animales que contacte y sean naïf al virus. Así, en resumen, en los Estados Unidos, cuando consideramos BVD, entendemos que puede causar algunos de los abortos de último término. Pero la parte más importante es la infertilidad, la muerte embrionaria temprana, la pérdida reproductiva que a menudo no es vista. No tan dramático como estos abortos bovinos de último periodo. Cuando miramos al control de la BVD en Estados Unidos, la cuestión que surge es, ¿está este rebaño mostrando signos de BVD? Lo que quiero decir con esto no es si están mostrando estos abortos de último periodo, sino si muestran índices de concepción y de gestación más bajos de los deseados, y si es así, tienes que empezar a preguntar algunas otras cuestiones. ¿Debes invertir en vigilancia para detectar estos animales persistentemente infectados? Un veterinario no puede identificar estos animales persistentemente infectados únicamente mirándolos. Tiene que haber un test del virus para tener la seguridad de si un animal está o no persistentemente infectado con BVD. Entonces, ¿puedes controlar esta potencial introducción de animales persistentemente infectados en tu rebaño? ¿Puedes crear medidas de bioseguridad? ¿Puedes asegurar que no van a entrar animales infectados en el rebaño que expongan a otros animales del rebaño? Y después de que cuides la detección de animales persistentemente infectados y la bioseguridad para estar seguro de que no entrará ningún nuevo animal persistentemente infectado en el rebaño, entonces tenemos que mirar también la vacunación, de forma que nosotros podemos proporcionar a los animales la seguridad de que no van a ser susceptibles si se enfrentan al agente causante de esta enfermedad. Termino así, agradecido por su atención. Espero que sigan esta presentación con las múltiples enfermedades que causan los agentes en su cabeza, entendiendo qué puede hacerse para diagnosticar y controlar esos patógenos reproductivos en el ganado vacuno.